¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar hablando sobre cómo era mi vida antes de emprender, cómo era mi vida antes de poder estar viviendo la vida de mis sueños. Hoy estoy acá, es lunes, feriado, estamos en el gimnasio, entrenando en la casa de mis sueños, con el auto de mis sueños. Pero claro, muchos se preguntarán, ¿quién era Tomás antes de toda esta vida, no? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo lo lograste? Porque entiendo que muchos de ustedes pueden estar en sus empleos, pueden estar estudiando, o pueden estar en la nada misma, pueden estar perdidos y no saben cómo pasar desde ese punto a poder vivir la vida de sus sueños, a poder vivir en libertad. Y por eso hoy te quiero contar en detalle cómo era mi vida antes de emprender, cómo era mi vida hace 4 o 5 años, antes de que pudiera estar pasando todo lo que hoy estoy pasando, para que puedas entender, sobre todo al final de este video, cómo yo pude salir desde ahí, cómo pude cambiar mi realidad, porque al final es la pregunta que siempre se repite, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo saliste de la nada misma? ¿Cómo hiciste en esos momentos donde todo era complicado, ¿no? Estás en tu empleo, ganás poco dinero, no sabés cómo salir de ahí, no sabés cómo avanzar. Así que quédate hasta el final de este video, que te voy a estar contando cómo era mi vida antes de emprender y cómo pude pasar a vivir la vida de mis sueños. Bien, chicos, les voy a explicar ahora muy brevemente cómo era mi vida antes de emprender y cómo pude pasar de todo eso a en 4 años estar viviendo la vida de mis sueños. Estaba trabajando como telefonista en una agencia de remises, comencé a trabajar ahí en el año 2016, debido a que fui futbolista, me lesioné la espalda, tuve que dejar de hacer deporte, no podía hacer absolutamente nada. Tenía muchos dolores en mi cuerpo y tuve que buscarme un empleo el cual no me demandara demasiados esfuerzos, y el ser telefonista me permitía estar sentado, solamente tener que atender un trabajo de oficina. Así que me conseguí eso, tenía 18 años en su momento, era lo único que sabía hacer, no tenía ninguna habilidad, no tenía ningún conocimiento, así que hubo gente ahí que me abrió las puertas, siempre voy a estar eternamente agradecido. Y en ese momento estaba escapando de mi realidad, estaba muy deprimido debido a que tuve que dejar de jugar al fútbol, como les comenté, a que no podía hacer deporte y a que me sentía totalmente perdido en la vida. Estaba sin propósito, no sabía qué hacer. Todos me decían que fuera a la universidad a estudiar, que al final fue lo que terminé haciendo. Me metí a estudiar para contador público en el año 2017 y me encontraba trabajando como telefonista y también yendo a estudiar a la facultad. Y ninguna de las dos cosas me gustaba, y encima tenía unos dolores tremendos en mi cuerpo. En ese entonces me hice adicto a las pastillas para los dolores. Y al final estaba viviendo una realidad que era muy fea. Lo único que hacía con el dinero que ganaba como telefonista era gastármelo en alcohol, en fiestas, en marihuana, en fumar. No sabía hacer otra cosa. Así que estaba queriendo escapar de una realidad. Siempre cuando veo gente que está en esa situación, sé que están escapando de algo. Sé que están escapando de una realidad que no les gusta. Lo que pasa es que no lo quieren admitir. Yo no lo quería admitir. Tengo fotos con alcohol en la mano donde vos me ves y yo estaba sonriendo. Parecía estar muy feliz, parecía estar muy contento, divirtiéndome mucho. Y si bien sí que la pasaba bien cuando salía, en realidad lo único que estaba buscando en esos momentos era escapar de mi vida, que no me gustaba, porque había tenido que dejar de hacer lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol. Y ahora estaba en un empleo que no me gustaba, ganaba poco dinero y encima me había metido a estudiar una carrera que tampoco me gustaba, pero que lo estaba haciendo por compromiso, para quedar bien con mis papás, para quedar bien con familiares y también para sentirme yo mismo que estaba haciendo algo por la vida, ¿no? Y al final, la gente que tenés cerca siempre te van a querer aconsejar para bien, siempre van a querer lo mejor para vos, pero eso no quiere decir que eso sea lo que vos quieras hacer en la vida, ¿no? Ellos, la gente cercana que tenía, me decían que vaya a la facultad, que yo era bueno en la primaria me iba bien en las matemáticas, en los números. Entonces, la típica, ¿no? Bueno, anda a estudiar algo que sea relacionado con lo que te iba bien en la primaria. Entonces me metí a estudiar para contabilidad, pero sinceramente no me gustaba eso. No me veía toda mi vida en una, primero 4 o 5 años en una facultad y después
trabajando como contador, no era lo que yo quería. Yo tenía algo adentro mío que veía a la gente que hacía negocios, la gente que le iba bien. Sinceramente, todos empezamos en el mundo del emprendimiento de los negocios por dinero, ¿no? Todos empezamos por una autorrealización. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta de que va más allá de eso, pero al principio todos empezamos por ese punto, por un punto egoísta de querer hacer dinero, de querer cambiar tu realidad. Nadie va a, a negar eso. Creo que todos vamos a coincidir en ese punto. Cuando va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que tiene que haber una autotrascendencia también para que puedas impactar con tu negocio o con lo que quieras hacer, con tus conocimientos. Pero bueno, en fin, esa era mi realidad, año 2016, 2017. Al final terminé dejando la carrera universitaria y me dediqué solamente a trabajar. Yo tenía que hacer tratamientos para mi espalda, los cuales no los hacía porque sinceramente estaba muy deprimido y es como que había perdido el sentido de la vida. Lo único que quería era tener un poco de dinero para salir de fiestas. Hasta que al final, a mediados del año 2017, conocí a una persona, a mi pareja, que actualmente sigue siendo mi pareja, y esa persona me ayudó muchísimo a mí a poder centrarme, a poder alinearme, a poder concentrarme en progresar. A partir de ahí tuve un ascenso en mi persona, en mis hábitos, dejé de salir de fiestas, dejé de tomar alcohol como lo venía haciendo. Lo seguía haciendo en ese momento todavía, no lo voy a negar, pero ya no con tanta frecuencia, no con al punto de querer eh, dañarme cada fin de semana, de que terminaba hecho pelota. Muchas veces no sé ni cómo llegué a mi casa de tanto alcohol que había tomado. Mi vida corrió peligro, por así decir, muchas veces porque estuve en un estado demasiado peligroso ya, extremo, de tanto alcohol, de fumar y demás, que hoy puedo entender, precisamente puedo entender a todas esas personas que están en esa situación, que piensan que están ganando la vida y en realidad no están ganando, están perdiendo. Están perdiendo su salud, su tiempo, su dinero, están perdiendo sus relaciones de calidad. Entonces, esa era mi situación. Mediados del 2017 pude comenzar a alinearme un poco, pero sí que es cierto que mi depresión seguía porque no le encontraba rumbo a la vida, no sabía qué iba a hacer y ese era mi mayor miedo. Hasta ese entonces el dinero que ganaba, yo vivía en la casa de mis padres y bueno, para mis pequeñas cosas me alcanzaban, ¿no? Pero al final yo siempre fui una persona desde muy chico de tener grandes ambiciones, de tener grandes deseos en la vida. Siempre desde pequeño sabía de que iba a hacer grandes cosas. En su momento pensaba que lo iba a hacer por medio del fútbol, pero al final después, cuando eso se apagó, tuve una etapa ahí de mucha frustración porque no sabía qué iba a hacer. Con el tiempo fui encontrando nuevos caminos y eso me fue despertando nuevamente el fuego interno, que es al final una de las cosas que te quiero dejar en este video, que es hoy leyendo, haciendo mi desarrollo personal, en Piense y Hágase Rico, el libro de Napoleon Hill, un libro que ya lo he leído varias veces. Él decía que la riqueza siempre empieza con un deseo ardiente dentro de poder alcanzar esas cantidades grandes de dinero. Siempre tiene que haber un deseo adentro, una cosa adentro que te mueva demasiado. Hay gente que literalmente si le preguntas, ¿crees que vas a ser millonario? ¿Crees que vas a ganar mucho dinero? ¿Crees que vas a tener éxito? Muchos de ellos lo dudan porque no saben cómo lo van a hacer, porque no saben el cómo ni nada. Entonces tienen dudas internamente. En mi caso, yo siempre tuve esa seguridad y la sigo teniendo de que estoy acá para ganar, de que estoy acá para mucha abundancia, de que estoy acá para generar mucho dinero, para impactar en el mundo. Y eso siempre lo sentí desde chico, siempre, siempre. Y si te puedo decir otra cosa que me ha ayudado muchísimo en este camino, es lo que se llama el poder autosugestionar a tu mente por medio de los pensamientos. Al final, la clave de absolutamente todo, chicos, es los pensamientos. ¿Y cómo podemos cambiar esos pensamientos? Por la autosugestión, que lo podemos hacer por medio de las palabras, por medio de las frases, por medio de lo que nos repetimos constantemente, por medio de lo que escuchamos, por medio de lo que vemos también. Todo eso, esa autosugestión, va a ir formando en tu mente una creencia de que vos podés lograr todas esas cosas y al final eso se va a meter en tu subconsciente y poco a poco se van a ir quedando las situaciones, vas a ir atrayendo hacia tu vida todo aquello que te va a acercar
a ese deseo que vos tenés. Así que año 2018 les sigo contando un poco sobre todo este proceso, sobre cómo pasé de estar en esa situación a, a lo que hoy estoy, ¿no? Año 2018, todo el dinero que había ahorrado durante el año 2017, había dejado de salir de fiestas, había dejado de gastarme todo el dinero en estupideces. Había ahorrado bastante dinero porque, como les decía, vivía en la casa de mis papás. Mis papás no son de dinero, pero bueno, sí que es cierto que me daban la casa, o sea, el techo, un departamento en el que vivíamos. Y, y bueno, me permitían que el dinero que me lo ganaba trabajando, que me lo pudiera ahorrar para poder progresar. Pero al final, ¿qué hice? Como mucha gente que no tiene una mentalidad de riqueza, ¿no? Que no tiene una mentalidad de dinero, piensan que el dinero está ahí solamente para, para disfrutarlo, para gastarlo. Y al final, sí, pero también el dinero, en realidad, verdaderamente es una herramienta para poder crecer. Es una herramienta para que vos puedas invertir en vos mismo, para que puedas invertir en tu negocio, para que puedas invertir en algo que te haga crecer y que después sí que con el tiempo puedas usar todas esas ganancias que tengas a raíz de la persona en la que te convertiste, en el negocio que has creado, y que ahora las ganancias sí que las puedas gastar en aquellas cosas que te gustan, como hago hoy en día. Pero en ese entonces, lo único que tenía era un empleo y todo lo que había ahorrado durante un año que hice, me lo gasté en un viaje a Brasil. Un viaje espectacular, hermoso, sí, que la pasé con mi pareja. Tuvimos unos momentos hermosos, muchas fotos que hemos sacado, tenemos por ahí, las tengo subidas en mi Instagram. Y no me arrepiento, sinceramente, porque eso me dejó enseñanzas. Pero sí que te quiero dejar a vos acá este mensaje de que no estuvo bien hacerlo en ese momento. No es que hacer un viaje está mal, no es que hacer un viaje sea algo malo, sino que es el momento. Yo, por ejemplo, ahora, dentro de muy poco, me voy a ir a Brasil, pero estoy en otra situación de mi vida. Tengo la libertad económica de poder hacerlo, no tengo la presión. En ese entonces me gasté lo que había generado en un año. Y cuando volví, no tenía dinero para absolutamente nada. La situación económica a nivel de empleo se había complicado un poco, es decir, estaba ganando menos dinero, había mucha devaluación acá en el país, en Argentina, entonces por lo tanto ya lo que ganaba no me alcanzaba para absolutamente nada, nada, literal, ni para pagar ya mis gastos de tarjeta, ni nada. Entonces ahí comencé a entrar en desesperación. ¿Y qué hice? Desde la ignorancia comencé a buscar las vías fáciles para ganar el dinero. Y en ese entonces conocí una persona que me decía que me manejaba el dinero, que me iba a rentabilizar en un porcentaje altísimo mi capital, que yo no tenía mucho en ese entonces, pero bueno, habiendo trabajado de vuelta durante algún tiempo, con mucho esfuerzo y haciendo horas extras y demás, me había juntado como unos $300 aproximadamente. ¿Y qué hice? Se lo di a esta persona para que me lo rentabilice supuestamente. Y al final no solamente eso, sino que le di también dinero de mis papás, le di dinero de mi abuela y le di dinero de un amigo. Que al final todo sumaba como $1000 o algo así. Y bueno, esta persona obviamente terminó siendo un estafador, me terminó robando el dinero, desapareció. Y este fue el punto de inflexión en mi vida, si te puedo decir, donde se me juntó absolutamente todo. Se me juntó la depresión por haber tenido que dejar de jugar al fútbol. Se me juntó la depresión porque tenía muchos dolores en mi cuerpo y estaba tomando muchas medicaciones. Se me juntó la depresión por no poder hacer deporte. La depresión por verme viviendo en la casa de mis papás. Y encima que me había gastado todo el dinero, que ese dinero lo podría haber usado para haber crecido. Me fui a unas vacaciones, las cuales no me las podía permitir. Y encima, ahora el poco dinero que había podido ahorrar, y encima pedí dinero de familiares y de amigos, lo había puesto en una estafa literal y me robaron todo mi dinero. En ese entonces, literal que les puedo decir que tuve pensamientos suicidas varias veces. Recuerdo claramente, un día estaba en la casa de mi pareja, bueno, los papás de ella, porque ella también vivía en su momento con sus papás y yo la iba a ver a su casa. Y recuerdo estar ahí en el baño, estaba muy, muy, muy mal y tenía pensamientos de querer matarme, también en alguna ocasión en mi casa, pero había algo dentro mío que me decía que no tenía que hacer eso, que había salida, que había solución, porque ahora no solamente no tenía dinero, sino que
estaba endeudado, porque al final yo me había comprometido con mis papás, con mi abuela, que yo le iba a devolver ese dinero. ¿Qué? Porque ellos sabían perfectamente que eso seguramente iba a ser una estafa y al final lo terminó siendo, pero yo me comprometí con ellos de que les iba a devolver eso. Y al final, ahora tenía deudas también, ganaba muy poco dinero, no podía hacer deporte, me dolía absolutamente todo el cuerpo, la estaba pasando muy mal. ¿Entienden cómo era mi situación hace unos años? ¿Entienden que hoy ustedes me ven viviendo en la casa de mis sueños, acá en un gimnasio, con ahí una pileta gigante, libertad, tengo un auto, un BMW ahí estacionado en el garaje de mi casa, ¿sí? Y cómo una persona puede pasar, ¿no? De estar en toda esta situación que te acabo de comentar, a, a esto, a lo que hoy estoy viviendo. Y ahora voy a pasar a comentarte ya un poquito la etapa donde empecé a salir de toda esa oscuridad. Esa etapa donde empecé a cambiar. ¿Por qué te comenté todo esto? Porque claro, también mucha gente hoy en día yo hablo, ¿no? Sobre todo esto. Estoy en el gimnasio, 6 7 de la mañana, entreno, tengo mucha disciplina. Soy otra persona completamente diferente, pero te acabo de comentar que también fui una persona con un pasado oscuro, si se puede llegar a decir, ¿no? Una persona que muchas veces estaba arruinado en alcohol, que terminaba tirado ahí totalmente, como le decimos acá en Argentina, quebrado, em, estaba mal económicamente, me estafaron, ponía mi dinero en cualquier cosa, era muy ignorante. Y al final, yo cuando a veces miro y digo, wow, la lógica diría que una persona así no puede lograr absolutamente nada, ¿no? La lógica diría que sería imposible lograr lo que hoy en día logré. Y por eso, ahí, acá ya entra el punto de todo este video para que siempre a vos te llegues un mensaje, que al final es lo que busco hacer. Y en ese entonces me empecé a dar cuenta eh, que tenía que comenzar a cambiar, tenía que comenzar a formar, a capacitarme, porque dije, evidentemente, si he tomado todas estas decisiones malas, si mi economía no está bien, si mi vida no es la que yo quiero, evidentemente es porque hay información que no tengo, hay cosas que estoy haciendo mal, hay decisiones que estoy tomando mal, que las tengo que cambiar. Si me estafaron, es mi responsabilidad, porque no sé sobre inversiones, porque no sé sobre dinero, porque no sé sobre cómo generarlo. Entonces, evidentemente, tengo que comenzar un cambio muy grande a nivel interno. Ahí fue donde, bueno, para comenzar a pasar esa situación, comenzamos con mi pareja a irnos a un mayorista a comprar ropa para vender luego. Así que nos íbamos, viajábamos en colectivo como una hora para ir, una hora para volver y comprábamos bolsones de ropa. Con eso creé una página en Facebook, en Instagram y comencé a vender. Le pedí un préstamo a mi abuela en ese momento que le daban para que yo pudiera invertir en la ropa para poder vender. Le dije que con eso le iba, con las ganancias, le iba a poder devolver la plata que ella me había prestado y también le iba a devolver la plata a mis papás. Así que estuve trabajando durante varios meses. Ese fue uno de mis primeros emprendimientos vendiendo ropa con la ayuda de mi pareja y, y al final todo lo que ganaba era para pagar las deudas que tenía. Mucha gente se queda con que hay una frustración o algo que salió mal y se queda con eso, pero al final siempre lo que va a determinar tu- tus resultados en la vida es tu actitud, es tu manera de afrontar esos problemas. Así que eso fue lo que me permitió en ese momento salir de esa oscuridad y a partir de ahí comencé a investigar, comencé a buscar maneras en las cuales yo pudiera comenzar a aprender sobre inversiones, sobre negocios, sobre dinero. Como les dije, todos empezamos por un punto egoísta de querer cambiar nuestra economía. Y estaba persiguiendo los métodos, siempre perseguía el método. Ahí fue donde escuché hablar sobre el trading, sobre el network marketing y me metí en una academia que se llama IM Academy. Estuve un mes, estuve 2 meses ahí. No me gustó para nada, pero lo que sí me gustó fue que me abrió la cabeza en cuanto a los negocios, en cuanto al emprendimiento, en cuanto a la vida online digital, que se podían hacer muchas cosas. Estuve varios meses estudiando trading, después por mi cuenta solo, pero me di cuenta que necesitaba dinero para poder hacer eso, el cual yo no lo tenía.
Durante todo este tiempo, estamos hablando, pongo un contexto, año 2019, ya estamos hablando, mediados del 2019, conocí lo que es la ley de atracción, conocí lo que son las leyes universales, conocí el libro La voz de tu alma y todos estos libros de superación personal, como pueden ser los de Napoleon Hill y de Laín García Calvo, que los empecé a estudiar con mucha profundidad, los empecé a meter dentro mío y eso me comenzó a cambiar la cabeza, me comenzó a cambiar la mentalidad, me comenzó a hacer ver de que si yo, como les comenté al principio del video, aprendí a autosugestionar a mi subconsciente con la idea de tener dinero, con la idea de tener riqueza, con la idea de poder atraer hacia mi vida todo aquello que yo quería, eso en algún momento se iba a ver materializado. Así que, si yo te puedo resumir en este video, en esta clase, cómo pasé de todo eso, ¿no? A esta vida, porque si bien hay todo un camino, después he aprendido habilidades, claramente, he aprendido marketing digital, he aprendido arbitraje financiero, he aprendido a ser coach, es decir, a ser un entrenador que ayuda a otras personas, que enseña el mundo de la formación. Pero al final todo eso son simplemente vehículos que me han llevado hasta acá. Lo que me permitió verdaderamente que yo pudiera pasar de todo eso fue la autosugestión que hice en mi mente y el deseo ardiente que tenía por dentro de poder cambiar mi vida. Si vos no tenés eso, cuando estás empezando, cuando estás en esa situación, en la lona, ese deseo, ese hambre de poder cambiar esa realidad, y que en el medio de todo eso uses esto de autosugestionarte, cambiando tus pensamientos, tus creencias, cambiando lo que escuchás, lo que ves, lo que te repetís constantemente. Esa es la clave, los pensamientos dominantes, chicos. Mis pensamientos dominantes en esa etapa, año 2019, durante todo un año me comprometí a constantemente estar sugestionándome con audios, con videos, con frases que me escribía. Y me metía en mi cabeza viéndome, viviendo ya una realidad que yo quería vivir. Me tomaba 30, 40 minutos al día, a veces por la mañana, por la noche, a veces 2 o 3 veces, para sentarme o acostarme si me hacía una meditación, a pensar en la persona en la cual yo me quería convertir. Y ya cuando lo pensaba, lo hacía viéndome viviendo esa vida, como que eso ya estaba sucediendo. Le metía emoción, hasta incluso había veces que terminaba hasta llorando, porque yo ya me veía viviendo esa vida. Entonces, si vos estás en este momento en tu empleo o estás en una situación como la que yo viví en ese entonces y querés salir de ahí, lo primero que tenés que hacer es generar ese hambre, ese deseo ardiente por una vida diferente. Y en segundo lugar, tenés que autosugestionar a tu mente, que tus pensamientos dominantes todo el día sean de abundancia y tomarte en varios momentos al día para poder pensar, imaginar que ya estás viviendo esa vida que vos querés vivir. Y le tenés que meter la suficiente emoción, las suficientes ganas para creer que eso ya está pasando. Yo no sabía en ese entonces cómo iba a pasar, ¿eh? Yo en ese entonces estaba trabajando como telefonista todavía, que estuve trabajando ahí hasta principios del 2020. Estaba trabajando ahí, no sabía qué iba a hacer, sinceramente, pero yo dejé de perseguir el cómo, dejé de buscar constantemente el método y me enfoqué en autosugestionar a mi mente, de que ya yo estaba viviendo la vida que quería. Y lo único que tenía que hacer era subir mi energía. Así que ahí lo que hice fue ocuparme de mi salud, fue ocuparme de solucionar mi espalda, porque para que puedas autosugestionar a tu mente de manera correcta, lo primero que tenés que hacer es cambiar tu energía. Así que, como estaba yo en una situación de tanto dolor en el cuerpo y de enfermedad, pastillas, no lo podía hacer, así que me dediqué a hacer natación durante un año entero, entrenaba de lunes a sábado, muy pero muy fuerte, nadaba muchísimo. Eso me permitió estar mucho mejor de mi espalda y me permitió también poder dejar de tomar las medicaciones y tener una salud y una energía altísima, lo cual me permitía vibrar en un estado de abundancia combinado con la autosugestión, lo cual hice una bomba literal y fue inevitable que con el tiempo me comenzaran a aparecer las oportunidades.
Año 2020, empiezo a conocer personas, situaciones, negocios, habilidades, todo se me empieza a dar de manera muy rápida. Y esto ya para terminar es algo que te quiero decir. Puedes pasar, como en mi caso, un año entero autosugestionándote, cambiando tus pensamientos, tus creencias, cambiando tus hábitos, tu salud, y puede que en un año no pase absolutamente nada, porque la realidad es que no había ningún cambio en mi vida. Cuando vos mirabas, yo seguía siendo telefonista, ganaba el mismo dinero, y no pasaba nada, todo estaba igual, pero tenés que saber que todo es un proceso, todo tiene un tiempo para que se acomode. Y de repente, cuando pasa, el universo te da todo junto, te da así y te llegan todo. A mí me empezó a caer todo junto, todas las oportunidades, todos los negocios, todas las personas, todas las cosas y literal parece que todo va a tu favor. Así que tenés que tener fe. Ese es el otro punto principal, la fe. Y la fe se aumenta con la autosugestión. Todo va combinado. Cuando vos te autosugestiones lo suficiente, por medio de tus pensamientos dominantes, por medio de tus creencias, por medio de lo que escuchás constantemente. Por eso es importante que te pongas constantemente estos videos o mis podcasts, si es que lo querés escuchar por ahí. Que sigas a personas que ya tienen los resultados que vos querés tener y que por medio de todo eso te autosugestiones y que puedas meterte en esa vida ya. Imagínate que vos estás viviendo ya una vida así. Tenés que sentir con demasiada emoción que eso ya está pasando. Y para esto, al principio puede que te tome, que te cueste un poco. Entonces yo te recomiendo que uses espacios en el día para meditar en esa vida que vos querés tener. Que te tomes la tranquilidad, el espacio, que te recuestes, que te sientes en un lugar donde estés tranquilo, que te pongas una música relajante y que puedas imaginarte, que puedas sentirte ya viviendo esa vida. Que le metas emoción, demasiada emoción. Tenés que llegar a un punto hasta que termines llorando, literal, de la alegría de que eso ya está pasando. Y así durante todos los días. Todos los días. Yo lo hacía todos los días estos chicos en la casa de mi abuela. Me acuerdo que llegaba de trabajar, hubo una etapa que estuve trabajando de noche y llegaba a trabajar a las 6 o las 7 de la mañana y me recostaba, me ponía una meditación, auriculares, y yo ya me imaginaba viviendo toda esta vida, chicos. Yo esto lo imaginé tantas veces en mi cabeza, tantas veces, que a veces tomo un poco de conciencia y digo, esto parece magia. Esto parece magia, digo, no puede ser, porque en ese momento yo desde la lógica no sabía cómo lo iba a lograr, y es lo que te va a pasar ahora, vos no sabés cómo lo vas a lograr, pero deja que Dios o el universo te lo van a poner enfrente. Ellos te van a marcar cuál es el camino. Y seguramente si me estás siguiendo, si ves cuál es mi vida, puede que tu camino sea el que yo te enseño, puede que tu camino sea el que yo comparto, que es el mío, que es el de la marca personal, el del arbitraje financiero. Puede que sea ese, pero a lo mejor puede que sea otro. No interesa el cómo. Acá lo que interesa es que vos sugestiones a tu mente lo suficiente para que le hagas creer que todo eso ya está pasando y al final te lo va a terminar dando. Así que chicos, esta es un poco de mi historia. Esto es cómo pasé de ser un telefonista a poder estar viviendo la vida de mis sueños. La gente se pregunta que, la gente piensa que solamente es el cómo, pero al final eh, es la persona en la que te convertís, son tus pensamientos dominantes, es la autosugestión que le metes a tu subconsciente. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Estuvimos acá en el gimnasio, eh, nada, tratando de seguir llevándote toda la información que a mí me permitió vivir esta vida, porque al final es lo que me hace feliz hoy en día, compartirte la información que a mí me ayudó y que vos ganes es mi propósito. Mi propósito en esta vida siempre fue este, primero poder elevarme, primero poder tener resultados, obviamente, porque no puedes ayudar a nadie si primero no tenés resultados, ¿no? Entonces quería cambiar mi vida y desde ese punto poder ayudar a otras personas a que también lo hagan. Así que chicos, espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal, déjenme un like, un comentario qué les pareció este video y seguime en Instagram también para que puedas conocer todo mi día a día y para que puedas ver muchísima más información como la que te estoy compartiendo por acá. Nos vemos pronto.